Muy buenas noches a todos los que ya se van conectando a nuestra señal. A nombre del Centro Cultural de España en La Paz, les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes a este nuestro espacio virtual. Hoy con una nueva sesión de Café y Marraqueta. Café y Marraqueta es nuestro espacio de reflexión mensual y de encuentro en torno a temáticas de patrimonio cultural, que es organizado por el Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia de Cooperación Española, y Commons Bolivia y el Centro Cultural de España en La Paz. Es una actividad que durante este año le hemos ido desarrollando de manera virtual, el cual esperamos que en la próxima gestión continuar, pero retomando nuestro espacio presencial para poder compartir el café y marraqueta en torno a nuestros diálogos de patrimonio. Quiero darle la palabra y cederle el espacio a Néstor Araujo, quien será nuestro moderador en lo que hoy hemos denominado Patrimonio Minero, Lineamientos de Gestión. Bienvenido, Néstor. Te cedo la palabra para que puedas presentar a nuestro invitado y expositor de esta noche. Buenas noches, soy Néstor Araujo. Estoy orgulloso de presentar esta charla, sobre todo porque soy potosino y como todo buen potosino, pegado de alguna forma, y yo creo que en mi caso de forma muy directa con la minería. Y tengo el agrado de representar a ICOMOS Bolivia y presentar a David Aruquipa, un importante gestor cultural que ahora está trabajando en la fundación del Centro Cultural del Banco Central de Bolivia y han tenido la muy buena idea de analizar y ver cómo se está gestionando y cómo podemos mejorar la gestión del patrimonio minero de este país, que ya yo creo que ya llevamos tranquilamente unos 4 siglos de situación minera, que ha generado mucha riqueza, mucho análisis, y ahora estamos viendo tan solo una pequeña parte que yo creo que con programas como el que está gestionando David y la Fundación van a verse mucho más claro. Así que, sin nada más que decir, doy el pie y la palabra a David Arequipa para que nos presente cómo están viendo la gestión del patrimonio minero desde la Fundación Cultural. David, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para mí es el placer estar compartiendo con ustedes, con Café y Marraqueta, y con este importante tema que me convoca ya como gestor cultural, pero mucho más ahora como funcionario, como jefe nacional de la Unidad de Gestión Cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, ya que desde el inicio de esta gestión se había planteado la necesidad de generar los elementos de gestión del patrimonio industrial minero, pero planteando justamente este primer proceso que es qué entendemos por patrimonio industrial minero, por qué el patrimonio industrial minero y cuál es el enfoque que le estamos dando como trabajo, ¿no? Entonces, esas primeras preguntas han sido importantes porque nos lleva justamente ya a la memoria histórica, documental, de entender que el inicio del patrimonio industrial, como lo conocemos en la actualidad, pues tiene ese origen a través de la revolución industrial, que es este fenómeno histórico que ha afectado, ¿no?, un porcentaje significativo de la población mundial. Entonces, entender el patrimonio industrial, pues es remontarnos también al siglo XVIII, Inglaterra, donde han generado esos profundos cambios que han afectado no solo las estructuras de las sociedades inglesas, sino del mundo entero, por la incorporación justamente de la revolución industrial, ¿no? Ha afectado a la agricultura, al comercio, al transporte, a la cultura, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha planteado desde esta revolución industrial este rápido tránsito de una economía que se basaba en lo agrario, en lo artesanal,
¿no? A una economía basada ya en la industria, en estos procesos mecanizados, ¿no? Que nos lleva fuertemente al capitalismo, ¿no? Entonces ahí hablamos de elementos tanto culturales, industriales, pero también del capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos que la herencia de la revolución industrial es bastante amplia, ¿no? En las sociedades desarrolladas, especialmente porque se han dado, ¿no? Una vez que se han generado el abandono y cierre de las fábricas, explotaciones de yacimientos minerales, han dado como resultado paisajes industriales desolados también, ¿no? Una vez termina este proceso, ¿no? Entonces, es por ello que ver el patrimonio industrial minero a nivel mundial se ha tornado en un elemento central, ¿no? En la política cultural. Si bien en nuestra legislación está contemplado el patrimonio industrial minero, pero creemos que aún falta desarrollar los mecanismos, los lineamientos de cómo ir trabajando en la gestión del patrimonio cultural industrial, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el desafío pues se da ya mucho más fuerte en la Fundación Cultural, y especialmente desde la Casa Nacional de Moneda, ¿no? Que como la vocación tiene de investigación, de reflexión respecto a la época colonial del acuñado de monedas hasta un proceso industrializado de producción, que esto está conectado justamente con todo el paisaje industrial que conlleva, pues nos da elementos principales como para fijar este tema como un elemento de trabajo, ¿no? Entonces, ahí continuamos en esta línea de reflexión, donde vemos que en los últimos años, ¿no? Ya desde los años 2000, se ha ido dando cada vez mayor importancia, ¿no? Al patrimonio industrial, por el apego también que la población tiene a su patrimonio. Ha sido importante esa mirada de entender que los esfuerzos laborales que los antepasados han realizado en distintos territorios, pues hace que genere esa nostalgia a su patrimonio, a su historia. Entonces va generando, ¿no? Mayor necesidad de poner en valor estos elementos culturales que son parte de su historia general, ¿no? Porque es preservar la historia de un territorio que obviamente ha sido marcado por los cambios introducidos por las industrias. La rehabilitación de cualquier lugar patrimonial, pues siempre hay que verlo conectado también a la mejora de la calidad de vida de la población que es propietaria, ¿no? Y que convive con este patrimonio. Entonces ahí pues se plantea que no solamente es observar el patrimonio edificado, sino todo este paisaje cultural, industrial, que a partir de la mano del hombre pues se va generando y va tornando estos centros mineros de importancia que ya les voy a ir comentando más adelante. Y que esto no está pues disociado de todo este patrimonio cultural industrial ferroviario, ¿no? Por ello entendemos también que el patrimonio cultural industrial pues está también planteado como un itinerario cultural, porque van desarrollándose territorialmente a nivel de tiempos, conectados por el sistema férreo, y que genera un patrimonio cultural inmaterial de una cultura minera y desarrollo de prácticas culturales mineras, que todo ello pues se confluye en un paisaje cultural industrial importante, ¿no? Entonces, estos elementos están sostenidos también con distintos espacios, especialmente los itinerarios culturales, ¿no? Como ustedes, conocedores del patrimonio cultural, pues cuando
la Asamblea General de ICOMOS, que se desarrolla en Quebec, Canadá, en 2008, pues ya se conceptualiza, ¿no? El itinerario cultural como esas vías de comunicación, ya sean terrestres, acuáticas o de otro tipo, que determinan y caracterizan esta forma de poseer dinámicas específicas, funcionalidades históricas y servicios con un fin concreto y determinado, ¿no? Entonces, estos itinerarios culturales pues son resultados y reflejos del movimiento interactivo de las personas, los intercambios continuos que se van generando a partir de un bien o de un servicio o de un proceso productivo, y haber generado también una fecundación múltiple y recíproca en el espacio y en el tiempo. Entonces, todos estos elementos que no los digo yo, se ha discutido esto en estos espacios internacionales, pues han sido integradores para entender este sistema dinámico de relaciones históricas con los bienes culturales asociados en esta instancia. Entonces, todos estos elementos, ¿no?, que voy mencionando, pues nos hacen ver cómo este patrimonio cultural industrial minero, conectado a esta mirada ya de itinerario cultural, que tenemos una experiencia también de trabajo anterior como metodología, ¿no? No nos olvidemos que Bolivia es parte de del patrimonio mundial, que es del sistema vial andino, ¿no?, del Capacñán, que ya esta metodología, ¿no?, que se ha ido desarrollando en el marco del registro, de la catalogación del Capacñán como itinerario cultural, pues tenemos expertos como Flavio Escobar, que justamente trabaja en este proyecto conjuntamente con un equipo, ¿no?, de trabajo con la Casa Nacional de Moneda, pues van generando y planteando este desarrollo metodológico que se ha implementado en el Capacñán, cómo esto se dilucida en el itinerario industrial minero, ¿no? Entonces eso ha sido muy importante, y eso nos lleva justamente a analizarnos ya como Bolivia, ¿no? ¿Cuál es nuestro patrimonio cultural, industrial, minero, y cómo lo estamos identificando en este marco de itinerario cultural? Entonces, en ese sentido, pues, así muy corto, pues podemos ver que Bolivia ya, ¿no?, en las sociedades prehispánicas ya existía la actividad minera, y también el Capacñán se convierte en ese circuito caminero de producción y explotación minera, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de un itinerario minero en el mismo sistema vial andino, ¿no?, con la explotación del oro, la plata, el mercurio, ¿no? Entonces, ya cuando esto a nivel prehispánico se desarrolla, ya en Potosí, con el Cerro Rico, en la época colonial, ya se da, ¿no?, esta actividad con el transcurrir del tiempo, ¿no? Entonces pasa etapas históricas, socioeconómicas en nuestro país, que justamente dejan estos testimonios de procesos de vasta infraestructura y de vocación minera, especialmente en estos territorios como Potosí, Oruro y La Paz, ¿no?, sin dejar de lado los otros departamentos que también tienen sus propias historias mineras, que vamos a ir trabajando más adelante. Pero inicialmente nos abocamos, ¿no?, a Potosí, Oruro y La Paz con esta actividad socioeconómica, porque el legado patrimonial que se deja, pues es importante, y eso es visible en las maestranzas, los ingenios, infraestructura de transporte del mineral, las habitaciones, viviendas, etcétera, ¿no? Y también con las manifestaciones culturales inmateriales que se dan. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos construyendo este itinerario cultural? ¿Cómo delineamos esta ruta, si quieren, ¿no? Entonces, ahí ya recurriendo también a la historia, a la historiografía, pues entramos, ¿no?, al periodo de la actividad minera,
que se den Uncía, Yayagua y Catavi, ¿no? Poblaciones que albergaron desde 1885 a las más notables empresas mineras, ¿no? Explotadoras de estaño especialmente, como son la empresa Uncía, Compañía Yayagua, La Salvadora, el consorcio boliviano-norteamericano Patiño Mines, Enterprise, Consolidated Incorporated, de 1885 a 1952, ¿no? Entonces es como el inicio justamente de este itinerario y cómo surge a partir de ello, pues Simón y Patiño, ¿no? Que conquista, ¿no? Europa y se genera en un rey del estaño, ¿no? Entonces, en este sentido, pues desde Uncía, luego siglo XX y Catavi, pues elevan el sitial de la empresa minera en nuestro país, que les hacen, en algunos casos grandes, mucho más grandes, ya a nivel mundial, ¿no? Por el número de obreros que se generan, por la cantidad de poblaciones que se van generando en sus instalaciones y obviamente lo que genera la riqueza, el estaño, ¿no? Entonces, en estos primeros procesos de itinerario, pues Uncía, como el polo andino europeo, que genera, ¿no? Estos procesos testimoniales, físicos, ¿no? Ya con la misma ampliación y generación, ¿no? De una infraestructura y de una ciudadela minera, que podemos llamarla, ya con influencias españolas, austriacas, húngaras, eslavas y de otros países que llegan a nuestro país justamente a generar estos intercambios culturales que se nutre nuestra historia minera, ¿no? Y también, además de ello, pues como la infraestructura, ¿no? que se genera con los hoteles, los salones de juegos, casinos, tiendas comerciales, etcétera, pues van configurando, ¿no? Un paisaje cultural ya que va identificando a cada uno de estos territorios, ¿no? Hasta llegar a este proceso nacional de 1952, ¿no? Donde al nacionalizarse las minas de estaño de Simón y Patiño, pues se conforma la entidad estatal corporativa minera de Bolivia, lo cual nos lleva ya a ver desde un proceso industrial y a un proceso también político, ¿no? de conformación de una corporación minera de Bolivia, ya con una estructura, con un sistema de organización también propio, hasta llegar a un 1986 que desde el decreto 21060 pues se procede, ¿no? al cierre de las minas. Entonces ahí es donde empieza, ¿no? Este proceso ya de desolación, ¿no? Los habitantes de los distritos mineros, ¿no? se dirigen, ¿no? en un proceso de migración a las regiones ya más tropicales, ¿no? Como Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, El Alto, empieza a poblarse especialmente ya con dejando estas ya grandes ciudades mineras, ¿no? En estos lugares desoladas, ¿no? Y obviamente en total abandono en muchos casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los municipios, ¿no? Que han ido quedando como herederos de todos estos procesos, y también la Comibol, en muchos casos, pues son los testigos de este desarrollo que ha vivido el auge minero hasta el día de hoy. Y todo esto está pues conectado a estos procesos sociopolíticos que vamos comentándoles, ¿no? Entonces, todo esto nos ha llevado realmente a pensar que esta memoria, esta historia, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia no puede quedar ajeno también a un proceso de generar un proceso de gestión de esta agenda, ¿no? Porque en realidad para nosotros, ¿no? Que ahora ya voy a presentarles,
ha sido importantísimo el poder generar, ¿no? Estos elementos ya como parte de una agenda que lo vamos sosteniendo y lo vamos haciendo parte de nuestra también política institucional y dentro de nuestros programas aprobados por el Consejo de Administración, ¿no? Entonces, esta propuesta que surge a partir de todas estas reflexiones y también ya elementos que nos van a llevar a una gestión del patrimonio cultural industrial minero, pues se presentan, como les iba comentando, desde la comprensión de la relevancia que ha tenido en nuestro país en todos los ámbitos económico, social, cultural, y lo que se genera a partir de tres componentes, ¿no? El patrimonio cultural industrial minero, conectado al industrial ferroviario, pero sin disociar el patrimonio cultural inmaterial. Y al entender estos tres elementos, estamos hablando, sí, de un paisaje cultural industrial minero que se integra los bienes inmuebles, tanto de las explotaciones, la infraestructura, el transporte de las minerales, aguas, todos aquellos elementos de producción industrial minera y compuesto por los artefactos, hotelería, pero también a la iconografía, a los archivos, documentos. Es por eso que hicimos un convenio interinstitucional con la Comibol para trabajar esta agenda con el Archivo Histórico de la Minería Nacional. Entonces, como verán, ahí empieza el proceso de gestión, la constitución de aliados institucionales con los cuales vamos a encarar este proyecto por la necesidad también de contar con insumos, con elementos, e incorporar otros elementos del patrimonio cultural, como es el patrimonio documental y archivístico, ¿no? Entonces, a ello, pues empezamos a ver la agrupación del patrimonio industrial minero, ¿no? En ocho elementos, ¿no? Aquellos que tienen que ver con los labores y las obras subterráneas o a cielo abierto, ¿no? Como las conocemos ahora, las instalaciones y edificaciones que se han realizado para las operaciones de arranque, la carga, el transporte vertical, transporte horizontal, las plazas de la mina, que incluyen todas las chimeneas, instalaciones para la extracción del agua, las casas de máquina, cargaderos de mineral, las jaulas, vagonetas, etcétera, que eso en todos los centros mineros se han ido identificando, ¿no? Las instalaciones y edificaciones para la generación de energía, las centrales eléctricas, especialmente en Corocoro, que se tiene una de las centrales eléctricas importantísimas a nivel nacional, que cuenta también la historia de la evolución de estas centrales eléctricas a nivel mundial, ¿no? Porque se dice que ese motor es uno de los motores gemelos que se utilizó en el Titanic, ¿no? Esta es la historia que conlleva esta central eléctrica en Corocoro, especialmente. Las instalaciones mineralógicas, metalúrgicas y siderúrgicas que se dan con las edificaciones anexas. Esto tenemos unos ejemplos interesantes que ya les voy a ir relatando en un proceso rápido para cumplir mi horario y también hablamos de las infraestructuras o instalaciones que se han ido dando, como las maestranzas de ferrocarril, las vías férreas, las actividades mineras, etcétera. Y también las zafras, las tierras, escorias, presas, plazas mineras y también la infraestructura hidráulica que se genera justamente para el tema de las aguas, los canales y los sistemas que se han ido utilizando con las lagunas artificiales especialmente, ¿no? Entonces ahí nos planteamos, ¿no? Revalorizar el patrimonio cultural industrial minero a partir, ¿no? De esta definición de itinerario cultural como lo hemos planteado y desde el paisaje cultural planteando primeramente una muestra museográfica que recoja todos estos elementos en 5 espacios culturales en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz,
y además fortaleciendo la gestión cultural articulada con las autoridades y con las autoridades territoriales, como son los municipios y también gobernaciones de estas tres departamentos, ¿no? Entonces, se ha generado una programación de identificar, registrar los componentes de valor cultural patrimonial minero. Se han hecho estudios sobre los conocimientos, la documentación y el registro del patrimonio industrial, esto conjuntamente con el archivo histórico de la minería. Identificar este itinerario cultural y la conceptualización misma de los paisajes culturales industriales mineros, implementando para ello talleres locales, talleres territoriales con autoridades y también comunarios, ¿no? Con la Comibol, obviamente, con la firma de nuestro convenio y también con las federaciones mineras, ¿no? Y la propuesta de un plan de gestión que va a ser un resultado importante de este trabajo, ¿no? Entonces, les voy a plantear solamente como proceso de cómo se ha ido armando esta propuesta a nivel de gestión, porque en otro momento seguramente ya vamos a ir discutiendo sobre los resultados ya in situ, porque estamos en proceso aún de implementación de este proyecto, pero a partir de estos conceptos, ¿no? Entonces, en esta primera fase, pues identificamos primero las rutas, ¿no? En el caso de los municipios del departamento de La Paz, con los municipios de Huaqui, El Alto, Corocoro, Colquiri y Carabuco, en el recorrido de los centros mineros de Milluni, Corocoro, el centro minero de Colquiri y Matilde, ¿no? Conectado a Huaqui como el sistema fluvial, si quieren, el puerto que transportaba luego al Perú los minerales, ¿no? Entonces, por ello se identifica también Huaqui en esta primera experiencia, ya en esta primera intervención. En Oruro ya nos vamos al municipio de Oruro, Machacamarca, Popó, Pasña, Antequera, Huanuni, Yayagua, Uncía, que ya nos dan una mirada mayor sobre las rutas que deberíamos tomar en el itinerario industrial, ¿no? Entonces, hacemos este segundo recorrido, ¿no? Entre los departamentos de Oruro y Potosí, respectivamente, hasta una tercera fase, ya donde identificamos la ruta 4, que ya es Potosí específicamente, con la ciudad de Potosí, obviamente, porque la ciudad de Potosí en sí es una ciudad minera, la Casa Nacional de Moneda, el Centro Minero de Pulacayo y Huanchaca, ¿no? Entonces, en este primer ejercicio que hacemos, pues identificamos 20 centros mineros que hemos recorrido hasta la actualidad, y ya cada uno de ellos, obviamente, con sus fichas de registro y todo lo que va a conllevar esta mirada de paisaje industrial minero. Y aquí hacerles este recorrido visual muy rápido, ¿no? Porque hemos ido identificando el puerto de Huaqui en La Paz, porque ahí está justamente el centro de interpretación del Capacñán, donde cuenta inicios, ¿no? También de la minería como parte de la actividad comunicacional de esta ruta. Y también porque ahí se encuentra el Museo Ferroviario de Puerto de Huaqui, donde justamente era que llegaban y tenían, ¿no? Donde tenían los depósitos de minerales, y también han construido, ¿no? A nivel de paisaje cultural, este puerto, el puerto de Huaqui, que justamente era conector y receptor de minerales, ¿no? Especialmente de Matilde, ¿no? Para ser transportados al Perú, ¿no? Aquí tenemos el centro minero de Milluni, ¿no? Donde tenemos el mural de la mina de Landia Patoja, porque ahí sí podemos entender
también todo este proceso político que se da en torno a la minería, que no solamente es un paisaje cultural material, sino también inmaterial y de luchas sindicales y políticas. Y el cementerio de Milluni justamente cuenta toda esa historicidad de las masacres que se dan en Milluni por justamente esta reivindicación y lucha política minera, ¿no? El centro minero de Corocoro, ¿no? que tal vez es uno de los paisajes culturales más que nos puede contar así en general todo esto como un proceso de ciudad histórica, centro histórico, conectado a la infraestructura minera, los andariveles, conectado al patrimonio natural como el Cóndor Tupiña, y conectado también a este patrimonio inmaterial que se da en torno a las fiestas, a los carnavales, a la ritualidad de Todos Santos y a otras fiestas, y también a uno del personaje mismo de los chutas, que es símbolo de este lugar y que tiene una historia también conectada a los centros mineros, ¿no? Entonces, el centro minero de Colquiri, ¿no? Con el patrimonio industrial de Colquiri, ¿no? La infraestructura minera actualmente y el equipamiento ya de los sistemas, justamente a nivel que crecían estos centros mineros, pues crecían las necesidades de servicios también, como los hospitales, ¿no? Y en este caso, uno de los elementos centrales del centro minero de Colquiri es el Hospital de Santa Clara de 1938. El centro minero de Matilde, ¿no? Con ese paisaje industrial minero, la infraestructura minera y el puerto de Chaguaya, ¿no? Que justamente conecta con Huaki, ¿no? Y como verán, esta infraestructura minera de almacenamiento de agua y minerales, pues es importantísimo y único en todo este trayecto que hemos realizado. Como el Centro Minero de Machacamarca, ¿no? Con este paisaje industrial y los museos de trenes que se tienen en Machacamarca, que también lo hacen diferente a los otros centros mineros, ¿no? La conexión también con las distintas rutas que se han ido generando, ¿no? A partir del patrimonio inmaterial, como la Ruta del Pío, que Oruro tiene un proyecto hace mucho tiempo atrás y que hemos visto también necesario conectar a todo este trabajo que se ha ido realizando, y cómo Popó, ¿no? Con la iglesia colonial de Popó, que es monumento nacional, pues también se conecta a este itinerario cultural. Ya les decía, ¿no? De este proceso de la especificidad y vocación, si quieren, de cada uno de estos centros mineros, que las difiere de uno a otro, ya sea desde la infraestructura minera, como este horno de volatilización, que es único, no hemos encontrado en otro centro minero, ¿no? En estas dimensiones, ¿no? Como la iglesia de Antequera y como el mismo paisaje industrial minero que se ha dado en Antequera, ¿no? En Pasña, lo propio con la estación de trenes que aún tiene, en Oruro, el archivo histórico de la Comibol, que también creemos es parte de, porque esta infraestructura minera es importante y que ahora alberga al archivo histórico minero de la Comibol de Oruro, ¿no? El centro minero de Sorazora, que también nos plantea un patrimonio urbano arquitectónico importante, los cárcamos de Molinos, que creemos son del periodo colonial, que actualmente están en este lugar, ¿no? Guanuni, con este paisaje industrial minero actualmente activo, uno de los pocos activos. Entonces, ahí vamos entendiendo entonces por qué ha sido importante elegir este programa, si quieren ahora como Fundación Cultural, por la importancia que tiene cada uno de estos centros. Aquí vemos Yayagua, en Uncía, ¿no? El Museo Casa Simón y Patiño, la central eléctrica, ¿no? Equipada que es única también en este espacio, el archivo histórico de la Comibol de Catavi,
Sepulturas como un conector de la iglesia de Sepulturas, colonial, pero conectora también de toda la actividad minera. La localidad de Japo, que nos ha dejado mucha también posibilidad de ver cómo ya están empezando a trabajar las comunidades en reactivar no solamente la actividad minera, sino también una suerte de proceso de gestión del patrimonio industrial para un turismo sostenible en estos lugares, ¿no? Entonces, y estas tipologías habitacionales que hay en Japo realmente nos cuentan aspectos importantísimos, muy cerca a Morococala, con todo este patrimonio arquitectónico que tiene, y la casa de Hochschild, que es tal vez la única evidencia física importante quedada en un centro minero que cuenta la historia de Hochschild, tal vez uno de los pocos estudiados de los varones del estaño, ¿no? Entonces, y así podemos ir conectando en cada uno de los lugares, porque hemos elegido cada uno de estos centros mineros, Pulacayo, porque también desde el 2013 está en la lista representativa para poder ser patrimonio mundial, ¿no? Entonces es importante pues reforzar este trabajo con la gestión que se tiene que generar justamente para esta declaratoria y su puesta en valor, ¿no? Junto a Pulacayo conectado a Huanchaca, ¿no? Entonces, todos estos temas que se han ido trabajando, ¿no? Para nosotros sí ha sido importante como Fundación Cultural, porque ya para cerrar, pues vemos que estos lineamientos de gestión es, como en algunos conversatorios también planteamos, entender primero la normativa que se tiene respecto al patrimonio cultural y la Ley de Patrimonio Cultural 530 pues nos da estos lineamientos y soportes. Pero también entender que la instancia, ¿no?, para indicar como cabeza de sector sí es el Ministerio de Culturas, ¿no?, que nos dan los lineamientos básicos de gestión sobre el patrimonio cultural industrial, sobre los cuales la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia marca sus competencias para coadyuvar la concreción de estos lineamientos, ¿no? Porque hay, y ustedes entenderán, ¿no?, como gestores culturales, pues entenderán que hay vocaciones y también competencias, ¿no? Hasta dónde podemos llegar en niveles de gestión, ¿no? Porque sabemos que a nivel mundial la gestión de revalorización, preservación sobre el patrimonio cultural industrial, si bien es reciente, pero se conoce que los orígenes pues han estado afectando y están siendo una necesidad propia de darle la importancia a estos espacios que se convierten ahora en espacios de memoria colectiva, pero también de memoria colectiva que requiere de una intervención urgente en su gestión, en su preservación, en sus planes de manejo para que sea sostenible tanto para la comunidad como para el país y ser parte de esta red de centros mineros patrimoniales, ¿no? Para ello también el tema de lo normativo vuelve a tomar importancia. Municipios, gobernaciones, hagamos que los centros mineros delimitados pues puedan tener una categoría de reconocimiento de patrimonio cultural, municipal, departamental y en muchos casos llegar a que yo diría a mediano plazo, que todos estos centros mineros lleguen a tener el rango de patrimonio cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, en ese sentido, para la gestión de este patrimonio, pues vemos que la preservación, la promoción, la difusión, pues son temas importantes. Estamos iniciando con justamente, ¿no?, el inventario, la catalogación en muchos casos, porque no podemos entender que vamos a
proteger, qué vamos a conservar, qué vamos a poner en valor si no lo conocemos? Esto es una regla básica, creo que hemos ido discutiendo en otros espacios, ¿no? Y no podemos tampoco entender que una política cultural no tenga estos cinco componentes más bien, que es normativa, que son los recursos humanos y recursos técnicos, especialistas en esta temática que llega a ser novedosa en nuestro país, si no tiene un sistema de estructura orgánica que sostenga ello, y si no tiene inversión, ¿no? O sea, los procesos de inversión pública para, ¿no?, la preservación, la conservación de estos sitios patrimoniales, pues es importante, ¿no? Entonces, con ello, estimado, creo que cumplí el tiempo, creo que me alargué unos 5 minutos, pero creo que hay los temas suficientes como para poder conversar, ¿no? Conversar con este tema que estamos en proceso justamente de diálogo. Por eso también aceptamos alegremente esta invitación, porque nos va a permitir conectar con otros elementos, experiencias que se hayan ido dando, y también para tejer, ¿no?, una red de tanto profesionales o experiencias que se estén dando tanto en el país como en otros, para poder fortalecer este trabajo desarrollado. Ahí me quedo, Néstor. Gracias, David. Fue muy interesante, pero sobre todo nos deja un montón de preguntas y nos deja más preguntas que respuestas. Y yo escribí algunas cuantas. Por ejemplo, hablabas de normas a nivel municipal, a nivel departamental. ¿Existen en Bolivia algunos casos ya prácticos? ¿Ha habido ya municipios que han hecho algunas normas para proteger o por lo menos para delimitar su patrimonio minero? Mira, hasta el momento no hay una normativa específica, ¿no?, sino genérica. Ya por ello creemos importante que el desarrollo de este primer inventario no lo estamos haciendo solos como Casa Nacional de Moneda o como Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, sino lo estamos haciendo con los técnicos responsables, ¿no?, del área de patrimonio cultural del departamento y de los municipios, para que ellos reconozcan, para que ellos manejen los instrumentos justamente de inventarios, y a partir de ellos se desarrolle la normativa específica, ¿no? Entonces, eso ha sido específicamente lo primero que hemos consultado en cada uno de los 20 sitios elegidos, ¿no? Algunos corresponden a un municipio en específico, como es Huanuni, el caso de Japo, y Santa Fe de Morococala, como un ejemplo, pues no tienen las normas específicas, la normativa específica de protección, o siquiera, ¿no?, una legislación o declaratoria de cada uno de estos centros mineros, a no ser Pulacayo, ¿no? Pulacayo ya es otra historia, porque ya desde el momento que se inscribe a la lista tentativa para ser patrimonio mundial, pues ya tiene ciertos normativas de protección que permiten, ¿no?, su inscripción en esta lista tentativa, ¿no? Pero el caso de los demás centros mineros, no tienen en específico. Eso. Lo que me gusta la idea es que sea más participativo esto, que han pensado en que sean los propios municipios y sus encargados los que van a llevar adelante ese registro. Y hablando de registros e instrumentos de registro, tienen un montón de cosas que registrar. ¿Han generado un sistema específico de ese registro y esa catalogación de bienes patrimoniales? Uy, creo que David se fue por algún problema. David, ¿estás ahí? Creo que David justo se desconectó por los clásicos problemas de
el internet en Bolivia es un poco complicado a veces. Bueno, me quedé con esa pregunta, ¿no? Con la idea de si existen o si se han generado sistemas específicos para el registro de patrimonio, para la catalogación de patrimonio, y estos cómo los están gestionando los propios municipios y propios gobiernos departamentales. Y también me quedé con la pregunta sobre el mural de Alandia Pantoja, que me parece realmente interesantísimo, como un gran muralista termina siendo un mural en una mina que, si bien era muy importante en ese tiempo, no era la mina más importante, digamos. ¿Por qué no hay más murales en otros lados? Hay un mural en Milluni que parece que desaparece con el tiempo y luego Ya, ahora sí, mira, voy a tener que conectarme desde mi celular, disculpen, pero yo les escuchaba normalmente, pero en mi máquina ha habido un problema, creo, de conexión que ustedes no podían escucharme, pero yo les estaba respondiendo. Bueno, cosas que pasan. Bien, tú hablabas del sistema de registro. Tú sabes que a nivel nacional, a nivel de Estado, hay lineamientos, pero no hay un sistema, ¿no? En realidad de registro, catalogación, pero con estas fichas que tenemos, que justamente todas las fichas que van a ser presentadas en Potosí el mes de noviembre, porque en noviembre termina ya este proceso de primera fase, y que va a ser presentado con esta primera museografía y con todos los documentos en extenso a las gobernaciones y municipios para que generen su propio sistema de registro con la experiencia que ya tienen en el manejo de estas fichas, pues van a continuar con el trabajo, porque en realidad nosotros hicimos una parte. Ahora ya es un trabajo justamente territorial de los municipios y las gobernaciones, obviamente con el acompañamiento técnico que les estaremos dando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que este trabajo, al no ser realizado únicamente a nivel de consultoría o por un técnico, sino con la comunidad y con las autoridades de cada uno de estos territorios, pues nos permite tener un cierto margen de seguridad que va a haber una continuidad, o por lo menos eso esperamos, y es el compromiso con los convenios que estamos también firmando con los municipios y gobernaciones que son parte de esta primera fase, ¿no? Ahora tú hablabas sobre el mural de Alandia Pantoja, ¿no? Que realmente es impresionante, es emotivo estar ahí, conocer y estar frente a este mural que en este momento inicialmente se quiso hacer el proceso de recoger este mural y traerlo a uno de los centros como el Museo Nacional de Arte, pero obviamente que el trabajo de la comunidad era no, que se conserve acá. Es por eso que Carlos Rúa, deberíamos invitarlo a Carlos Rúa para que específicamente nos cuente sobre el proceso de restauración que se hizo con este mural, La Mina de Alandia Pantoja, que no me atrevo a contarles yo porque hay un autor, ¿no? Es el Ministerio de Culturas, Viceministerio de Culturas para entonces, que ha hecho este trabajo importante y que también ha generado un proceso de conservación in situ, pero que actualmente necesita procesos de reforzamiento a este proceso, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos a poder trabajar, ¿no? Porque está en el teatro, justamente, en el Teatro Minero de Milluni, que es una pena ver que también hay muchos de los elementos de la infraestructura, de los bienes industriales, como son
las mismas maquinarias de películas que están ahí todavía, ¿no? Botadas en el lugar, ¿no? Por eso es justamente que fuimos con la comunidad para realizar estos registros y ellos tengan ya los elementos para ir registrando cuál ha sido, ¿no? Las filmadoras, las proyectoras del cine, cómo eran las butacas, porque hay algunas que están en algunos otros lugares, ¿no? Para poder justamente tener ya un registro pormenorizado de cada uno de los centros, ¿no? Porque nosotros como fundación y como centro, como Casa Nacional de Moneda, pues logramos realizar, pero a nivel también general, ¿no? Como paisaje industrial minero, obviamente deteniéndonos en distintos lugares icónicos, pero ya el trabajo pormenorizado, y eso tú bien sabes, Néstor, que para hacer solamente un inventario de un centro minero nos puede llevar hasta un año, ¿no? de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que estos primeros registros son a nivel de paisaje, ¿no? Industrial minero, identificando estos elementos esenciales en cada uno de ellos, ¿no? Diferenciadores en cada uno de ellos, pero con el compromiso de que ellos puedan ir trabajando ya pormenorizado en cada uno de estos centros mineros identificados. Ya, en esa línea de buscar, hay mucho que registrar en un centro minero, hay muchísimo, y no se puede perder una vida en eso y no poder acabar. Y hay una pregunta que viene desde Facebook, de nuestro compañero Juan Álvarez. Habla sobre que existen en Colquiri unos murales en Radio Vanguardia. ¿Están ahí? ¿Están todavía ahí o todavía no se han registrado? Mira, tendría que revisar el documento de inventario, pero sé que han identificado el teatro, pero no han ingresado al lugar, no porque no estaban, creo, las autoridades, ahora que me están comentando acá, que no pudieron ingresar, pero obviamente que sería importante, vamos a tomar ese dato para poder hacer la verificación. Sí, hay muchas cosas. Y lo bueno de estos estudios preliminares de fase 1 es que solo ves la punta, pero ahí vas jalando hilos y vas encontrando Claro cosas que sí. interesantes. Justamente. Por ejemplo, lo de Alandia Pantoja me parece digno hasta de una película. Es increíble cómo apareció ahí, cómo se mantuvo ahí tantos años. Y aún está. Lo dejo picando a ustedes. Quizás el CRCC o el CPC hagan un interesante documental sobre cómo llega Pantoja, Alan de Pantoja, a pintar algo ahí y cómo con el tiempo se mantiene y ahora lo restauramos, ¿no? Y lo más importante, Así cómo es. la comunidad, y esto yo lo supe bien, cómo la comunidad ha mantenido la idea de que el mural se quede allá, porque lo más obvio para muchos conservadores era traerlo del lugar, porque es relativamente húmedo, no es muy, es un poquito hostil el lugar para un mural, traerlo a La Paz, a un lugar más seco, con mayores capacidades de conservación y que lo vea más gente, pero la comunidad se interviene y dice, no, queremos que se quede aquí. Eso me parece fabuloso. Por eso, sí, yo creo importante lo que mencionas, porque conocedores de esta área, bien sabemos que ver el patrimonio cultural en general y ahora específicamente el patrimonio industrial minero, pues es mirar desde desde los sectores multidisciplinarios también, ¿no? O sea, historiadores, ¿no? Cineastas, arquitectos, ingenieros y otros que, como te digo, en este primer momento de inventario, ¿no? De paisaje cultural industrial minero, pues es lo que tú dices, más bien empezar a agarrar los elementos centrales
decir que ya está, que ya no es inocente, el que no existe tal centro minero, porque lo hemos ido a identificar con ustedes, aquí están los archivos, ahora es empezar a generar justamente todos estos trabajos, y eso nos va a llevar a un trabajo amplio, ¿no? Especialmente a los municipios y a la gente que está escuchando en este momento, ¿no? Tal vez alguien nos dirá, pucha, a mí me gustaría hacer un análisis desde el arte contemporáneo, o desde los murales con enfoque político, el mural de Alain de Pantoja, por decirte, un estudio específico de este tema, pues ya es un trabajo en sí que puede provocar este primer acercamiento y este pauteo que les voy pasando, ¿no? Entonces yo creo que por ello es importante abrir este espacio para poder conectarnos y poder hacer un tejido multidisciplinario justamente para poder trabajar y profundizar esta temática, que es un tema virgen en nuestro país. En esta línea de lo multidisciplinario, Mireya Muñoz nos pregunta vía Facebook si existe la idea de que se inscriba en la lista de patrimonio a todo este paisaje cultural. Sí, yo creo eso es uno de los pasos importantes, ¿no? La protección de estos centros mineros. Ahí sí hay que hacer un trabajo, como tú dices, multidisciplinario, identificar justamente el área de protección, identificar justamente los sectores, el paisaje, está conectado a qué áreas patrimoniales, infraestructuras, lagunas, desagües, etcétera, etcétera, molinos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un trabajo importante, pero la idea ya de que se genere un proyecto normativo de protección a nivel legal de cada uno de estos centros, aunque a nivel genérico, y que en la misma ley te plantee, queda en la instrucción de desarrollar investigaciones, identificación, delimitación de este patrimonio, eso ya es un gran avance. Ya es un gran avance porque eso va a dar la pauta de compromiso, tanto político como un compromiso social y cultural, ¿no? Entonces, esa es parte de la agenda de gestión, ¿no? Que justamente planteaba al cerrar la conversa. Ya. Y bueno, antes de despedirnos, te voy a hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cuál es tu sitio minero favorito? Uy, no, te mentiría, estimado. No tengo uno. O sea, todos son tan diferentes. Te diría Pulacayo por la grandiosidad y tal vez por la autenticidad, por los elementos originales que aún tiene. Pero Pulacayo ya conocía y conozco el recorrido de tanto tiempo, que al encontrarme con un Santa Fe de Morococala en Oruro, ¿no? Que pertenece al municipio de Huanuni, a 2 horas de Oruro, imagínate, realmente me ha dejado, pucha, con muchas preguntas, al igual que muchos estarán ahora, con muchas preguntas, historias, ganas de volver, porque está conectado también con el Capagñán, con una ruta importante del Capagñán, con un sistema principal del Capagñán. Entonces es arqueología, es patrimonio arquitectónico, industrial minero, etcétera, ¿no? Y la casa de Hochschild, ahí, ¿no? Que es un varón del estaño que pocos conocemos su historia así a cabalidad, porque más se ha escrito de Simón y Patiño, Aramayo, pero por eso a mí me ha dejado muy seducido, ¿no? Santa Fe de Morococala, que seguramente si van buscando en la historia, en Google o viendo algunas fotografías, seguramente también les va a dejar ese sabor a quiero conocer y estudiar este lugar. Entonces,
Y como te nombraría a todos, los 20, ¿no? que hemos sido. Por eso no te digo así, centro minero han sido mis preferidos. Creo que el patrimonio cultural e industrial en sí está siendo una agenda política importante que en este momento me está alimentando, ¿no? Y me está permitiendo también poder aportar desde la fundación con todo el personal profesional que aquí se están trabajando, ¿no? Y en ello quiero resaltar también la presencia de Flavio Escobar, que en algún momento lo invitarán para que muestre esos ya resultados pormenorizados de este trabajo, que seguramente va a ser mucho bien y mucho aporte a todos quienes amamos, creemos en la conservación, en la preservación, en la investigación de nuestro patrimonio cultural. Gracias, Néstor, por la invitación. Sí, a nombre de ICOMOS Bolivia, agradezco a David, agradezco a la Fundación y también voy a agradecer al actual presidente, a don Luis Oporto, porque darle esa visión más macro de la situación es importante. Hacer estos primeros registros van a ser más, no nos va a dar respuestas, nos van a dar más bien cientos de preguntas y cientos de líneas de investigación, cientos de líneas de cosas, y sobre todo a los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar en el futuro, si pueden, dense una vueltita. Ir a, por ejemplo, a Migluni y impactarse con eso, no es muy lejos, es súper cerca. Entonces, los que pueden... Así es, Néstor. Y tú sabes también que todos estos proyectos no es que surge así por así, surgen también de estas voluntades y también de esta historia profesional de cada quien, ¿no? Por ello, don Luis Oporto, ¿no? Con toda esa pasión que tiene con la archivística boliviana, con todo ese aporte ha sido importante en todo el proceso también de gestión con la Comibol, con el Archivo Histórico de la Minería Boliviana, el Consejo de Administración que tiene que aprobar los proyectos aquí en la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, pues aplaudió el proyecto y están acompañando todo este proyecto, porque el Consejo de Administración es como un consejo de ministros, ¿no? Culturales, ¿no? Quienes toman las decisiones de qué proyectos pasan, qué proyectos se hacen y qué proyectos no. Entonces, hay que realmente aplaudir, ¿no? Este trabajo, y nosotros como a nivel técnico, pues llevar adelante este proceso, pues es justamente todo ese proceso de gestión, ¿no? Inicial, para poder llegar ya a estos resultados que seguramente, ¿no? Y ustedes serán testigos de los resultados que nos arrojarán y nos llevará a muchos más encuentros de discusión, de debate, pero especialmente de construcción de propuestas, ¿no? De propuestas para una política cultural, industrial, minera, que sea favorable para todo el país. Porque ahorita estamos hablando de 20 centros mineros. La gente estará diciendo, ¿y dónde está Caracoles? ¿Dónde está Atocha? ¿Dónde está Ánimas? ¿Dónde está Siete Suyos? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, ahí viene ya la otra vía, si quieren, ¿no? De seguir trabajando en esta vía. Es por eso que hasta el 2025 vamos a seguir como Fundación Cultural con este programa, ya recorriendo otros itinerarios. Ya, en esa línea, aquí estaba Ligia Peñaranda Arias, que nos felicita y se queda con ganas de saber más, ¿no? Y seguro van a aparecer un montón de comentarios diciendo que falta tal. No han llegado al sur de Potosí. Así es. Eso. Claro, por eso te decía, ¿no? Portugalete, Siete Suyos, Ánimas, Atocha, ¿no? Y en La Paz también faltan muchos. La Ruta del Oro, si vamos a ver también por Tipuani, Guanay, etcétera, ¿no? Desde Sorata. O sea, hay mucho trabajo que hacer, por eso creo importante que poner, ¿no? en relieve la importancia de
de la protección, de la conservación del patrimonio industrial minero, ¿no? En Bolivia. Y eso lo vamos a ir trabajando en conjunto, ¿no? Y me alegra que estén ya animándose las personas, nos comuniquemos, ¿no? Escríbanos, llámenme, ¿no? Mándenme algún mensaje al WhatsApp para que podamos intercambiar, ¿no? Experiencias, trabajos, temas que pueda provocar este conversatorio. Bueno, pues creo que es hora de despedirnos. Agradecemos a nombre de ICOMOS Bolivia y del Centro Cultural, bueno, que el Centro Cultural también va a agradecer aparte. Agradezco a David Urquipa por su tiempo. Sé que ya es un poco tarde en la noche y luego de una larga jornada laboral, darse un poco de tiempo, eso nos muestra un poco de la pasión que se ha mostrado aquí, ¿no? Esto solamente Abrazos es un punto de partida. y saludos a ICOMOS. Saludos a todos y agradezco mucho al Centro Cultural de España, que es casi nuestra segunda casa. Ya estamos casi, no sé, ellos deben saber, 5 años tranquilamente con ICOMOS y Café y Marraqueta, y esperemos que al año ya podamos reunirnos presencialmente y hacer lo que siempre deberíamos estar haciendo, no tomarnos ahorita un rico café con una rica marraqueta. Así que yo me despido y gracias a todos los que han estado aquí escuchándonos.